Bien, hermanos, como les dije, hoy vamos a desarrollar una conferencia titulada Divorcio y Nuevas Nupcias, es decir, divorcio y nuevo matrimonio. Y hoy vamos a estar basando esta conferencia principalmente en Mateo 19. Y vamos a analizar la primera parte, versículo 1 al 10 de Mateo 19. Y vamos a analizar también Mateo 5:31. Vamos a leer Mateo 19, 1 al 10 y vamos a leer Mateo 5:31 al 32. Este tema, mi hermano, es polémico, genera conflictos. Muchas personas tienen posiciones muy libertinas donde permiten el divorcio por cualquier causa. Y otros tienen una postura muy radical donde ni siquiera lo que dice la Biblia sobre el tema lo quieren respetar. Hay un punto para el cristiano, fíjense lo que dice en Efesios 5:17, dice: no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Los cristianos no podemos vivir en la nebulosa porque la palabra de Dios es lámpara que alumbra nuestro camino. No podemos vivir, y dice el Salmo 19, que es ilumina los ojos. La palabra de Dios ilumina los ojos. No es posible que usted y yo andemos a tientas sobre un tema que la Biblia lo habla claramente, porque lo habla claramente, que muchas veces las personas resisten ver lo que dice la Biblia o aceptar lo que dice la Biblia, pero para los cristianos lo que dice la Biblia, hermano, es definitivo sobre cualquier tema. Usted y yo podemos tener un debate sobre X tema y usted presenta sus argumentos, yo presento los míos, parece que usted tiene la razón, parece que yo tengo la razón y estamos en el debate. Viene un tercero y nos explica lo que dice la Biblia, tal vez aprueba tu punto, tal vez aprueba mi punto, o tal vez da una tercera postura, que no es ni el punto tuyo ni el punto mío. En el momento que alguien nos muestra lo que dice la Biblia, se acabó la discusión, hermano. Es como lo dice la Biblia. Se acabó la discusión, no hay nada más que decir. Lo que necesito ahora es profundizar en cuanto a qué dice la Biblia. Esa es la actitud debe ser la actitud del cristiano. Cuando decimos que la Biblia es la máxima regla de fe y conducta cristiana, queremos decir que todo lo que creemos y todo lo que practicamos está condicionado por lo que la Biblia dice. Todo lo que creemos y todo lo que practicamos. Por supuesto, hoy quiero, comenzar por leer con ustedes el texto que ya les mencioné. Vamos a estar leyendo en Mateo 19. Mateo 19 y también vayan buscando Mateo 5:32. Vamos a leer primero Mateo 5:31 y 32 y seguidamente nos vamos a Mateo. Nos ponemos en pie por un momento para reverenciar la palabra del Señor. Mateo 5:31, porque Jesucristo dio esa clase en el famoso, conocido como Sermón del Monte. Jesús dio esa enseñanza. Y luego ahí cuando los fariseos le hacen la pregunta. Mateo 5:31 y 32, bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. También fue dicho: cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere. Y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Mateo 19 nos dice: aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea al otro lado del Jordán. Y le siguieron grandes multitudes y los sanó allí. Entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondiendo les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo: por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Le dijeron: ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla?
Él les dijo: por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera. Vamos a tener una palabra de oración, pidiendo al Señor su iluminación, que yo pueda explicar siempre parado en la Escritura. Mientras yo esté parado en la Escritura, soy infalible, porque la palabra de Dios es infalible. Cuando yo me salgo de las Escrituras, bueno, puedo errar. Pedirle al Señor que me dé la sabiduría para explicarlo, y que le dé a usted también la gracia para digerirlo, para entenderlo y para ajustarse a ese conocimiento que encontramos en la palabra del Señor. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, te doy las gracias por permitirme, Señor, la oportunidad de hablar de este tema. Pido, Señor, la gracia para explicar tu palabra de manera clara, de manera inteligible, que pueda ser para tu gloria, que pueda ser para tu honra, que pueda ser para nuestra edificación, que mis hermanos puedan digerirlo también en sus corazones. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria al nombre de Cristo. Gloria al Señor. Gracias, Señor. Gloria al nombre de Jesucristo, mi Dios. Que Dios les bendiga. Divorcio y nuevas nupcias. Como les dije, es un tema polémico, es un tema que implica muchas responsabilidades de parte de nosotros, porque nos toca cuidar del rebaño del Señor, y nosotros necesitamos que que el rebaño del Señor lo podamos guiar a la luz de las Escrituras, como lo dice 1 Timoteo 3:15, que esta es la iglesia de Dios, la casa de Dios, columna y baluarte de la verdad, para que sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, la cual es columna y baluarte de la verdad. ¿Cuál es la misión de la iglesia? Mantener en alto los valores de la Biblia, mantener en alto las enseñanzas de la Biblia. Somos columnas y baluartes de la verdad, y somos la iglesia de Dios. Aquí se hace lo que dice Dios. Hermanos, yo le enseño a la iglesia, desde que son nuevos creyentes, a los hermanos les enseño: hermanos, ustedes deben examinar todo lo que se les enseña aquí. Predicador que venga acá, usted tiene su Biblia en su mano. ¿Cómo es posible que usted se vaya a dejar engañar? Tienes la brújula en tu mano, tienes el mapa en la mano. ¿Cómo usted se va a dejar engañar? Pablo, el apóstol, Hechos 17:11, y lo vamos a ver más adelante ese texto, él decía que los de Berea eran más nobles que los de Tesalónica, porque examinaban cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Yo los animo a ustedes, hermanos, independientemente de si usted tiene una posición previa sobre este tema, yo lo animo a usted que escuche con discernimiento, que vea la base bíblica, anote la base bíblica, verifique la base bíblica, haga como los de Berea, verifique si eso es así como lo dice la Biblia. Así debe ser. Y yo se lo enseño a los hermanos en casa de Dios, desde que son nuevos creyentes. Hermanos, ustedes deben estar sujetos a su pastor mientras su pastor esté sujeto a la Biblia. El día que su pastor se desvía de la Biblia, usted debe ser leal y dar fidelidad absoluta a Cristo, a ningún hombre. Su sujeción a su pastor, claro que sí, porque Cristo lo ordena, mientras él esté sujeto a la Biblia. El momento que él se desvía y empieza a enseñar unos disparates que no están en la Biblia, pastor, lo respeto, lo amo, oraré siempre por usted, pero no lo puedo acompañar. Así debe ser. Este tema, divorcio y nuevas nupcias, aquí está el texto que les mencionaba, Hechos 17:11, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando. La palabra griega es ereunate, que es hacer pesquisa, una investigación minuciosa. Y dice, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Esa es la actitud que espero que usted tenga hoy. No que usted agarre todo lo que yo le diga como un pichoncito que se come todo lo que le pone en el piquito. No, examine las Escrituras y vea si esto es así como se le está enseñando. Este tema lo voy a desarrollar bajo 4 encabezados. Divorcio y nuevas nupcias, basado en Mateo 19. Vamos a desarrollarlo en 4 puntos clave, bajo 4 encabezados. Primero, observaciones previas. Segundo, el análisis de Mateo 19. Análisis. Vamos a meterle la lupa. Acuérdense que la palabra escudriñando, que viene del griego pesquisa, es hacer una investigación minuciosa.
es buscar con lupa hasta encontrar detalles y llegar al fondo del asunto. Bueno, vamos a hacer un análisis de Mateo 19. El tercer punto, armonía entre Mateo 19 y otros pasajes bíblicos, porque Mateo 19 no es el único pasaje que habla del tema del divorcio, y hay unos pasajes bíblicos que parecen enseñar algo opuesto, y si la Biblia es la palabra de Dios, la Biblia no se contradice. La Biblia no se contradice. Entonces vamos a analizar cómo se relaciona y cómo armoniza Mateo 19 con otros pasajes de la Biblia. 1 Corintios 7, 10 y 11, 1 Corintios 7, 12, Romanos 7, 1 Timoteo 3. Hay muchos pasajes que parecen chocar, pero mi hermano, la Biblia es la palabra de Dios y ella no se contradice. Y finalmente, implicaciones prácticas. Aplicaciones, hermano, porque tenemos que sacar aplicaciones de todo esto. Hay gente que ve la Biblia solamente como una información teórica. Hermano, la Biblia no es simplemente una información teórica. Esa teoría tiene repercusiones. Cuando una madre le dice a su hijo: fulano, hay unos zapatos en la sala. Sale el niño del cuarto, se asoma: sí, mamá, hay unos zapatos en la sala. Y se vuelve a encerrar en su cuarto. ¿Eso era lo que la mamá quería? ¿Que el niño supiera que había unos zapatos en la sala? No, quítelo de allí, eso no va allí. Hay un mandamiento tácito. Toda enseñanza tiene implicaciones prácticas, o, como se conoce homiléticamente, aplicaciones prácticas. El primer punto es observaciones previas. Observaciones previas. Porque me interesa, hermano, clarificar mi propósito con esta conferencia. Realmente es importante que nosotros veamos lo que dice la palabra del Señor, Hechos 20, 26 y 27. Pablo decía que él estaba libre de la sangre de ellos porque no había rehuido a anunciarles todo el consejo de Dios. En la iglesia yo no puedo predicar los temas que a mí me gustan y evadir los temas que no me gustan. En la iglesia yo no puedo ser selectivo en cuanto a lo que enseño. Yo tengo que enseñar la palabra de Cristo, todo el consejo de Dios, todo. Yo no puedo estar seleccionando ni agarrando lo que me conviene ni lo que no me conviene. No, debemos enseñar todo el consejo de Dios. Y este tema está en la Biblia, hermano, y hay que tratarlo. Y los creyentes tienen que conocerlo. Y los líderes tenemos que conocerlo. ¿Por qué? Porque tendremos que juzgar casos. Y yo no puedo juzgar casos emocionalmente ni humanamente, porque esta es la iglesia de Cristo. Yo tengo que juzgarlo bíblicamente. Y entonces necesito una base bíblica para poder juzgarlo. Observaciones previas para clarificar, a fin de clarificar mis intenciones. En primer lugar, no soy partidario de las corrientes divorcistas. No, mi hermano, yo no estoy interesado en el divorcio, estoy interesado en el matrimonio. No estoy interesado en promover el divorcio, ni estoy interesado en que los creyentes tomen una actitud relajada, libertina, donde por cualquier problema vean el divorcio como una salida, como una opción. Tengo 37 años de casado, hermano, y creo en el matrimonio, creo en la familia. Y en la iglesia donde pastoreo, hermano, constantemente estamos dando conferencias, seminarios. Tenemos en la iglesia 28 conferencistas en temas de familia y crianza de la escuela para padres, la crianza de los hijos. 28 conferencistas de la iglesia. Tenemos 18 conferencistas en el tema de escatología. Pero en el tema de familia yo les doy temas. Me reúno 3 semanas solo con los esposos, 3 semanas solo con las esposas, después con las parejas completas. Estamos invirtiendo en la familia. Repito, no soy partidario de las corrientes divorcistas, en primer lugar. En segundo lugar, no tengo ningún interés personal en el tema del divorcio. Como les dije, tengo 37 años de casado, ya mi hija menor tiene 33 años y yo aspiro, hermano, como lo dije la vez pasada cuando di esta conferencia, le dije a mi esposa que estaba al lado: mi amor, estamos dispuestos a permanecer juntos hasta que la muerte nos separe o Cristo venga por nosotros. No tengo ningún interés personal en el tema del divorcio. En segundo lugar. En tercer lugar, mi misión como pastor es fortalecer la familia.
fortalecer la familia, enseñar en el tema de la familia. Esa es mi misión. Es más, cuando hay casos en la iglesia donde un hermano y una hermana están en conflicto, matrimonio, en la consejería, si hay una causa legítima, inclusive, si hay una causa legítima para el divorcio, aún así, mi prioridad como pastor no es decirle, mira, sí, tienes una causa legítima donde la Biblia te permite el divorcio y decirle, dele luz verde. No, mi propósito como pastor es agotar el recurso por salvar el matrimonio. Si la parte traicionada quiere y puede dar esa oportunidad, yo debo animarlo a que lo haga. O sea, no es algo que a la ligera. Repito, mi compromiso como pastor es la de fortalecer el matrimonio y, por supuesto, ayudarlos a resolver sus problemas, y aun cuando hay una causa legítima, estoy comprometido con salvar el matrimonio. En última instancia, si de verdad hay una causa legítima y las personas no están dispuestas a dar oportunidad porque se sintieron traicionadas, bueno, es su derecho, como lo veremos más adelante. En cuarto lugar, Dios, hermano, odia el divorcio. Pues cuando enseñamos todo el consejo de Dios, tenemos que enseñar todo el consejo de Dios. En Malaquías 2:16 dice que Dios odia, aborrece el divorcio. Lo que significa que todo cristiano debe tratar de evitar por todos los medios tener algo que ver con esa palabra. Que si por alguna razón de accidente, de tragedia, inevitablemente tengo que tomar esa puerta, que sea algo que tomo con tristeza y no como quien logró zafarse de una relación difícil y complicada. O sea, es importante que destaquemos esto. Dios odia el divorcio. Eso lo dice Malaquías 2:16. Y ese Malaquías 2:16 lo vamos a estar analizando más adelante. De hecho, no solamente vamos a analizar Malaquías 2:16. Más adelante vamos a analizar el versículo 15. Y cuando analicemos el versículo 15, vamos a analizar el versículo 13 y 14. Porque es que tiene una enseñanza muy importante allí ese pasaje. Lo que quiero decir ahorita, a modo de aclaratoria previa, lo que quiero decir ahorita es que Dios odia el divorcio y los cristianos también debemos odiarlo. Y realmente ningún cristiano debe ver el divorcio como una opción para librarse de una situación, pudiendo comprometerse con el éxito de su matrimonio. Pero hay casos, y Jesucristo en este caso permite el divorcio bajo condiciones especiales. Y hay casos que ya no dependen de ti. Y queremos analizar qué dice la Biblia sobre ese tema. Estas son mis observaciones previas. Entrando ya en el segundo planteamiento, la segunda parte, análisis de Mateo 19. El análisis de Mateo 19. Y quiero llamar su atención que, como ya lo leímos allí en Mateo 19, Jesucristo cita dos versículos que están en el Génesis. Quizás ustedes prestaron atención al versículo 4, donde dijo el Señor, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra, los hizo? Ahí está citando Génesis 1:27. Y cuando dijo en el versículo 5, dijo, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Está citando Génesis 2:24. Porque desde el Génesis Dios colocó los pilares. Y está en vigencia, como lo veremos. Dios colocó los pilares de lo que es el matrimonio y lo que Dios espera del matrimonio. Mi propósito en esta conferencia, mi hermano, no es promover el divorcio. Mi propósito en esta conferencia es promover la familia, promover el matrimonio, dignificar el matrimonio, dignificarlo. Y sí, hay cláusulas por las que el Señor permite el divorcio. Y son cláusulas muy puntuales y muy específicas. Pero en general, todos tenemos que comprometernos con nuestras familias, con nuestros matrimonios. Si nosotros no asumimos una actitud responsable como esto, entonces erramos a lo que enseña realmente, al espíritu realmente de las Escrituras. Por eso, con responsabilidad les estoy enseñando hoy este tema. Análisis de Mateo 19. Y yo quiero que en primer lugar usted observe los versículos 1 al 3, que lo tenemos en pantalla.
Aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea al otro lado del Jordán. Y le siguieron grandes multitudes y los sanó allí. Entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciendo: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Yo quiero llamar su atención en primer lugar el propósito de la pregunta. Es más, usted lo lee en el pasaje paralelo, que es Marcos 10. Dice que ellos hicieron la pregunta para tentarle. Aquí dice tentándole. Pero en Marcos dice, hicieron la pregunta para tentarle. No era que los fariseos estaban interesados en saber qué dice Jesús o qué dice Dios del divorcio. No era que ellos estaban interesados en saber para agradar al Señor. No, ellos no estaban preguntando porque querían saber. Ellos estaban preguntando porque querían tenderle una trampa a Jesús. Tentarlo, ponerle una trampa, atrapar a Jesús en una emboscada, en un callejón sin salida. Y evidentemente debemos entender eso, que ellos no estaban interesados. Ellos no estaban interesados en el matrimonio ni en lo que Dios opinara sobre el divorcio. Ellos tenían ya una posición. Hermano, mucha gente viene a estos pasajes para saber qué dicen acerca del divorcio. Mi hermano, y tú no puedes venir buscando respaldo para apoyar algo que tú de una manera libertina quieres hacer. Tú no puedes venir a las Escrituras buscando apoyo para pecar, buscando apoyo para hacer lo malo. Eso es indudablemente pecado a los ojos de Dios, porque Dios conoce los corazones. Mucha gente viene a estos pasajes para saber qué dice la Biblia del divorcio. Y estos fariseos le preguntan a Jesús para saber qué dice del divorcio. Pero Jesús no estaba interesado en el divorcio. Si usted escucha la respuesta de Jesús, Jesús estaba interesado en el matrimonio. Jesús dignificó el matrimonio y dignificó el diseño original que encontramos en la Biblia. Es importante que destaquemos esto, porque realmente, mi hermano, de lo que se trata esto es que entendamos que hay un diseño original establecido por Dios y que está vigente. Hermano, quiero decirles, habían dos tendencias para esa época, y aquí lo tenemos en la parte baja. Habían dos rabinos, el rabino Hillel y el rabino Shammai. Estos dos rabinos enseñaban, de hecho, habían unas escuelas rabínicas que enseñaban eso al pueblo. Mientras que el rabino Hillel, o la escuela rabínica Hillel, enseñaba que se podían divorciar por cualquier causa. Y cuando digo por cualquier causa, era por cualquier causa, hermano. Es decir, la mujer tenía mal aliento, o ya estaba envejeciéndose y él vio una que estaba más jovencita y más guapa. Se le quemaban los alimentos, se quedaba dormida tarde, cualquier causa, y sencillamente, bueno, la quiero cambiar por otra, y le daban carta de repudio, carta de divorcio. La posición del rabino Hillel era la más popular, la posición que todos tenían, la posición que la mayoría aceptaba, por supuesto, era la más fácil, la más placentera. La posición del rabino Shammai era que solo se podían divorciar por causa de adulterio. Solo se podían divorciar por causa de adulterio. Ellos están confrontando a Jesús. Y dicho sea de paso, mi hermano, quiero decirle, los fariseos le preguntan a Jesús sobre este tema. Como ya dije, no para saber qué decía Jesús, sino para tenderle una emboscada. Y yo quiero que usted observe, antes de proseguir, quiero que usted observe los datos geográficos que me da en el versículo 1. En el versículo 1 me da unos datos geográficos muy, muy interesantes. Fíjense lo que dice el versículo 1. Dice, bueno, ahí lo tenemos en pantalla. Aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea, al otro lado del Jordán. ¿Sabe quién gobernaba en esa zona que se llamaba Perea? ¿Sabe quién gobernaba allí? Herodes. Herodes fue el hombre que le quitó la esposa a su hermano Felipe. Fue el hombre al que Juan el Bautista le confrontó y le dijo: no te es lícito tener la mujer de tu hermano.
fue el hombre que Herodes lo mandó a encarcelar, que más tarde lo decapitaron. Ellos no solamente le hacen una pregunta a Jesús, apostando a que Jesús se fuera por la respuesta más rígida y perdiera popularidad en el pueblo. No solamente eso, sino que estaba exactamente en el sitio donde Herodes podía escuchar, podía enterarse de lo que dijo ese profeta, y si le mochó la cabeza a Juan, entonces era posible que Herodes también arremetiera contra Jesús. Ellos le estaban tendiendo una trampa a Jesús, era una emboscada. Y es importante, hermanos, que observemos que Jesús estaba consciente del terreno que estaba pisando. Y la pregunta básicamente era: ¿con quién estás tú, Jesús? ¿Con Gilel o con Shammai? ¿Cuál es la posición que tú respaldas? ¿La de Gilel, divorciarse por cualquier causa? ¿O la de Shammai, divorciarse solo por causa de adulterio? Jesús no acudió a ninguno de los dos. Jesús se fue al diseño original. Hermano, eso nos da un ejemplo a nosotros sobre cualquier tema. Lo que yo opine, lo que usted opine, está sobrando. ¿Qué dice la Escritura? ¿Qué enseña la Biblia? Lo que yo opine y lo que tú opines no tienen relevancia para los asuntos de la obra de Dios. Aquí hay que hacer lo que dice la Biblia. Jesucristo nos da un ejemplo. ¿Quién tiene la razón? Gilel, Shammai. ¿Quién tiene la razón? ¿Cuál es la posición correcta? Jesús dice: ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Escritura? Esa debe ser nuestra actitud, nuestra posición. Ir a las Escrituras para ver qué dice Dios acerca del tema. Y como les dije, eso cierra la discusión. Una vez que sabemos lo que Dios dice sobre un tema, es así como debe ser, es así como lo debo aceptar, porque de eso se trata el que yo esté sometido al señorío de Cristo. Si yo no respeto lo que dice Cristo, mi hermano, entonces ¿cómo se supone que estoy sometido a su señorío? ¿Cómo se supone? La pregunta: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Jesús la contesta en los versículos 4 y 5. Jesús contesta esa pregunta y dice así, versículos 4 y 5. Él respondiendo les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo: porque por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. ¿No habéis leído eso? Hermano, esa palabra Jesús se las dijo muchas veces a los fariseos. ¿No habéis leído? Esa palabra les sonaba como un insulto, como una falta de... En la arrogancia del fariseo, él se consideraba maestro de ignorantes. Él se consideraba conocedor de las Escrituras. Que Jesús le dijera: chico, ¿y tú no has leído eso en la Biblia? Es como decirle: por favor, ¿cómo tú me vas a preguntar a mí que si no lo he leído? Claro que lo he leído, claro que lo conozco. O sea, Jesús muchas veces le decía esto para ponerlos frente a frente con la realidad de que realmente no conocían todas las Escrituras, y con la realidad de que eran arrogantes, eran soberbios, hermano, porque no importa cuánto sepa usted y cuánto cree que sabe, hermano, aquí el único que sabe es el Señor. Y lo que debemos hablar debe estar fundamentado en lo que dice Dios en la palabra de Cristo. Que Dios me los bendiga. Entonces, Jesucristo no se va al debate de cuál de los dos rabinos tiene la razón, sino que Jesús se va a las Escrituras. ¿No habéis leído qué dice la Escritura? ¿Qué enseña? En primer lugar. En segundo lugar, observamos que no solo Jesús se fundamenta en la Escritura, sino que ahora dignifica el matrimonio. Lo coloca en relevancia, diciendo que el diseño original sigue vigente. Al principio Dios los hizo varón y hembra. Hermano, solamente en esa palabra hay por lo menos 3 implicaciones. Varón y hembra, me está diciendo que es una relación heterosexual. Varón y hembra. No es un varón con un varón, una hembra con una hembra. No es una relación homosexual. Hembra y hembra, varón y varón, no. Es varón y hembra. Me está diciendo en primer lugar que es una relación heterosexual, no homosexual. Varón y hembra me dice que es una relación monógama. Es un varón con una hembra, no un varón y 2 hembras, o una hembra con 2 varones. No, es varón y hembra. Es una relación monógama, no polígama.
En tercer lugar, me dice que es una relación que se complementa, varón y hembra. Es decir, fuimos creados diferentes, como dos piezas de un engranaje que fueron creados diferentes, pero diseñados para complementarse recíprocamente, para que unidos cumplan una función. Creados diferentes, varón y hembra, y esas diferencias no son solamente físicas, son también emocionales, psicológicas, nos lo dan los estudios, el conocimiento, además de la revelación bíblica. Fuimos creados diferentes, pero diseñados para complementarnos recíprocamente como dos piezas de un engranaje que al unirse cumplen una función. Y cuando digo al unirse, el otro texto que cita Jesús en Génesis 2:24, dice que Dios dice, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá. Esa palabra se unirá hace referencia a una especie de pegamento celestial que nos unió, varón y hembra, y ahora no son ya más dos, sino que son uno. Como con un pegamento celestial irrompible. Es imposible separarlos sin que ambos sufran daño, sin que ambos se rompan y sufran daño. Jesús está diciendo que al principio, como Dios lo diseñó y sigue vigente, al principio, como Dios lo diseñó, los unió en uno solo, para que lo que Dios unió, dice Jesús en el versículo que sigue, ningún hombre lo separe. ¿Está escuchando la respuesta que da Jesús? Ellos quieren saber sobre el divorcio. Jesús les habla del matrimonio. Jesús les habla de la dignidad del matrimonio. Jesús les dice que Dios los unió con ese pegamento celestial, que ya no son dos, sino que son uno. Y luego Jesús añade aquí, por tanto, lo que Dios juntó, lo que Dios unió, ningún hombre lo separa. Y tal vez alguien diga, no, es que yo me casé, fue por civil, yo no me casé por la iglesia. Otro diga, no, es que yo me casé fue por... El que me casó es santero, es ateo. No, mi hermano, no importa si el que ofició la ceremonia fue un santero, un ateo. Tú te casaste, aunque te casaste por civil, te casaste ante Dios en la institución que Dios creó. El matrimonio es una institución divina. Y quizás usted está diciendo, ¿y cuándo nos va a hablar del divorcio? Ya vamos a hablar del divorcio. Pero es que no puedo pasar por alto lo que la Biblia dice del matrimonio. Necesito dignificar lo que es el matrimonio. Y Jesús lo hizo así. Jesús no se fue directo con la respuesta de lo que le estaban preguntando. Jesús habló del matrimonio. Y yo no puedo hacerlo diferente. Tengo que dedicarle el tiempo a lo que dijo Jesús, lo que enseñó Jesús y la manera en que Jesús dignificó el matrimonio. Sí, hay una cláusula de sección, pero eso es cuando lleguemos al versículo 9. Hay una cláusula de sección que la dio Jesús. Y es una puerta que Jesús permite bajo condiciones y circunstancias especiales. Ahora, Jesús dejó claro de que ellos no podían hacer eso, porque al principio Dios los unió y dijo, lo que Dios unió, ningún hombre lo separe. Y yo quiero llamar su atención, hermano, que Génesis 2:24 se repite por lo menos 5 veces en la Biblia. Génesis 2:24, Malaquías 2:15, Mateo 19:4 y 5, 1 Corintios 7:5, Efesios 5:31, 32, 33. 5 veces. Y si usted lo lee en cada uno de esos pasajes, usted va a ver cómo se incorporan ciertos matices, ciertos elementos. Y yo quiero llamar su atención y quiero irme en Malaquías 2:15. Fíjense lo que dice Malaquías 2:15. No hizo el uno, hablando de Génesis 2:24, habiendo en él abundancia de espíritu. ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Es decir, Dios espera que el esposo y la esposa, padre y madre, se comprometan con la crianza de sus hijos y que formen muchachos con valores, y que a través de eso haya una sociedad piadosa. Sí, porque lo que ocurre en la familia, en la sociedad, tiene que ver con lo que ocurre en la familia. Muchas veces las personas no entienden que realmente son los padres y las madres que no cumplen con su deber de formar a sus hijos en valores, que están generando delincuentes en potencias a esta sociedad.
Por eso dice aquí, ¿por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios, una descendencia piadosa, una descendencia que respetara a Dios. Y yo quiero leer desde el versículo 13, hermano, porque es que es muy importante para los efectos del tema que venimos estudiando. Malaquías 2:13. Y dice, y esta otra vez haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto y de clamor, así que no miraré más a la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano. Mas diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. Este texto, hermano, me dice, en este contexto, versículo 16, donde dice que Dios aborrece el divorcio, en el versículo 15 me está diciendo de que Dios los formó uno para que formaran una descendencia piadosa para Dios. Y en los versículos anteriores me dice que había quienes de manera libertina, por cualquier causa, se divorciaban. Por cualquier causa, aquí está hablando de por cualquier causa. Se divorciaban siguiendo los principios de Gilel, ese libertinaje. Y lo cierto es que dice que esas deslealtades, porque un divorcio por cualquier causa no tiene el aval de Dios, no tiene el respaldo de Dios. Ahora, dice que esas lágrimas de esas personas, esas mujeres en este caso, que fueron prácticamente víctimas de ese repudio, ellas lloraron en sus cuartos, en sus casas, pero dice que sus lágrimas cayeron en el altar de Jehová. Cayeron en el altar de Jehová. Y Dios dice, no miraré más la ofrenda de ustedes para aceptarla con gusto de vuestra mano. O sea, Él dice que Él, viendo la injusticia, viendo la irresponsabilidad, la falta de lealtad, de hecho ahí dice, no seas desleal, dice textualmente, viendo la deslealtad, Dios dice, no aceptaré más de vosotros la ofrenda que ustedes me traigan. Y entonces le dice, y ellos dirán, ¿por qué? ¿Por qué no vas a recibir nuestra ofrenda? Y Dios les dice, no lo haré porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud. Hermano, escuche esto. Dios es testigo de lo que ocurre entre el esposo y la esposa. Dios es testigo, como quizás la esposa le pone la vida de cuadrito al esposo y viceversa. Le pone de cuadrito la vida al esposo. Dios es testigo del incumplimiento de los roles, porque hay bíblicamente hablando roles para el esposo, roles para la esposa. Dios es testigo de lo que ocurre. Y Dios es testigo de que tal vez tu matrimonio o ese matrimonio se está yendo a pique porque no estás asumiendo la responsabilidad de cultivarlo y de cuidarlo como se debe. Entonces dice que Dios ha atestiguado, es testigo. Hermano, lo que la Biblia enseña del matrimonio nos debe dejar claro que esto no es un juego, mi hermano. Y de hecho, aquí usa la palabra pacto, la mujer de tu pacto, porque el matrimonio no es un contrato. En un contrato usted alquila, no sé, un local. Un contrato tiene fecha de vencimiento. Hay cláusulas que protegen los intereses de parte y parte. Vencido la fecha, caducó el contrato. El matrimonio no es un contrato, es un pacto delante de los ojos de Dios. Y aunque alguien se separe legalmente, alguien puede divorciarse. Un juez puede pronunciarse y declararle a esa persona legalmente divorciado. Un abogado puede gestionar y estás legalmente divorciado, esa persona. Legalmente ante las leyes terrenales, ante los hombres, pero ante Dios esa persona sigue casada. Por eso es que cuando se une con otra persona está en adulterio, porque tiene la que es legalmente o el que es legalmente su esposo y está el ilegal, y entonces hay adulterio, y por eso es que la cosa se complica. Si hay una cláusula de excepción donde el divorcio sí realmente separa y Dios lo permite, y eso es lo que vamos a analizar cuando lleguemos al versículo 9. Pero lo que estoy diciendo ahorita es que Jesús les está respondiendo que por cualquier causa no.
Ellos le están preguntando, ¿es lícito repudiar a la mujer por cualquier causa? Jesús le dice, no, no te puedes divorciar por cualquier causa. No es que a la primera, en el primer conflicto, en la primera situación, tú vas a irte por la tangente, te vas a ir por la puerta llamada divorcio. No, tú no puedes sencillamente desentenderte. ¿Por qué? Porque lo que Dios unió, ningún hombre lo separe. Llámese juez, llámese abogado, llámese quien, como se llame, no tiene autoridad, hermano. No tiene autoridad ante Dios. Sigue casado, sigue casada. Y por eso es que es adúltero si se vuelve un icón en una relación con otra mujer o con otro hombre. Quiero destacar y quiero que usted vea, mi hermano, que la Biblia dignifica, eleva el tema del matrimonio, de la familia, y que es un tema delicado. ¿Qué respondieron los fariseos cuando Jesús les habla? Porque ellos entendieron. Los llevó a las Escrituras, les mostró que el matrimonio es ante Dios, que está vigente, que ningún hombre lo puede separar. Ellos entendieron la respuesta de Jesús a lo que ellos preguntaban. ¿Podemos divorciarnos por cualquier causa? Jesús les dijo, no, no pueden divorciarse por cualquier causa. Ningún hombre tiene la autoridad para separarlo. Lo que Dios unió, ningún hombre lo separe. Ellos argumentaron, ¿por qué pues Moisés mandó dar carta de divorcio y repudiarla? Fíjese el planteamiento de ellos. ¿Por qué pues mandó Moisés? Y eso se los corrigió Jesús. Eso se los corrigió Jesús. Moisés no mandó. Jesús dice, Moisés les permitió. Moisés no mandó dar carta de divorcio. Moisés se los permitió. La pregunta de ellos fue, ¿por qué pues Moisés mandó dar carta de divorcio y repudiarla? Es decir, si es así como tú dices, que el matrimonio, el diseño original sigue vigente, que están unidos con un pegamento irrompible y que ningún hombre puede romperlo, separarlo, entonces ¿por qué Moisés mandó dar carta de divorcio? Porque Jesús les corrige en el versículo 8. Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió, no mandó, permitió, por la dureza de tu corazón, por lo rebelde y terco que son ustedes, por lo obstinados que son ustedes, Moisés lo permitió. Pero desde el principio, vuelve otra vez Jesús al principio, repito el versículo 8. Por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Jesús está diciendo que ese diseño sigue vigente y que desde el principio está establecido como Dios lo estableció, porque es una institución divina. El matrimonio es una institución divina y es como Dios lo instituyó, independientemente de las leyes que puedan aprobar. Hoy quieren aprobar el matrimonio homosexual, hoy quieren aprobar una cantidad de barbaridades, pero eso no tiene el aval de Dios. La institución del matrimonio es como Dios la instituyó. Es heterosexual, es monógama, es complementaria y es hasta que la muerte lo separe. Así lo dice la Biblia y así tenemos que predicarlos nosotros. Sin embargo, hay una cláusula de excepción que la dio Jesús y que mucha gente, mi hermano, les ha costado entender lo que dice Jesús. ¿Cómo es posible que esté en la iglesia de Cristo y Cristo no pueda mandar en su iglesia, hermano? ¿Cómo es posible que esté en la iglesia de Cristo y las cosas no se hagan como dice Cristo? Hermano, mire cómo comienza Jesús. Y yo os digo, esta cláusula de excepción que está en el versículo 9, Jesús la introduce diciendo, y yo os digo. Hermano, cuando Jesús se identifica con que esa es su voluntad, a usted y a mí no nos queda otra que pararnos firme y es como lo dice Él. Porque si Él dice que por esta causa permito, no es el hombre que se para, es Dios que permite. Es Dios quien da la puerta abierta. Ahora, Dios dice, yo os digo. Y esta palabra la subrayé y la resalté en negrita. Cualquiera, es universal. Cualquiera, esto aplica para cualquiera. En cualquier época, en cualquier parte del mundo, en cualquier cultura, varón o hembra, cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Es importante, mi hermano, que en primer lugar destaquemos que es Jesús
quien lo establece, es Jesús en persona. Él le puso su sello de autoridad. Esto lo establezco yo, en primer lugar. En segundo lugar, la cláusula de excepción se las puse en rojo para que la vieran mejor. Yo estuve anoche hasta las 11 dándole los últimos detalles a estas diapositivas. Estas fueron preparadas especialmente para ustedes, hermanos. Estas diapositivas no las tenía, me pasé la semana trabajando en esto. Esta cláusula de excepción dice, salvo por causa de fornicación. Ahí está la cláusula de excepción. Jesús está diciendo que excepto por esta causa o en estas condiciones lo permito. Hay gente que realmente les cuesta trabajo ver la implicación de esa palabra salvo, excepto, a no ser, les cuesta ver la implicación de esa palabra salvo. Yo les puse dos ejemplos acá, quiero que los vean. Imagínense este caso, imagínense que hay una ley de tránsito que dice, cualquier chofer que exceda los límites de velocidad y ocasione daños a terceros enfrentarán consecuencias penales, salvo los que conduzcan ambulancias, bomberos, etc. Quiere decir que esa palabra salvo hace una excepción, una cláusula de excepción para los choferes que manejan ambulancias, que manejan vehículos como bomberos. Una cláusula de excepción. Quiere decir que a estas personas se les permite exceder el límite de velocidad. ¿Por qué? Porque están tratando de salvar vidas. Pueden exceder los límites de velocidad, pero es posible que por el exceder los límites de velocidad, es posible que haya un accidente donde hayan muertos, donde hayan daños. Y esta ley, por este salvoconducto, este salvo les libera a ellos de las consecuencias penales. ¿Sí me captan el punto? Y ese es el planteamiento que encontramos en Mateo 19:9. Hay una cláusula de excepción. El otro ejemplo, una madre le dice a su hijo, en mi ausencia no le abras la puerta a nadie, salvo a tu papá y a tu tío Luis. El muchacho no le debe abrir la puerta a nadie, pero si es su papá el que llama a la puerta, si es su tío Luis, ellos quedan exceptos de esa prohibición. ¿Me captan el punto? Hay una prohibición, en el caso de la madre, a que no se abra la puerta. Pero la cláusula de excepción, salvo, abre una excepción para cuando venga Luis o venga su papá. De manera que no sería justo que cuando la mamá llegue en la tarde, el papá todavía esté en la puerta esperando que llegue, porque no le quisieron abrir la puerta. Y entonces diga, es que usted dijo que no le abra la puerta a nadie. Pero tú no viste que aquí hay una cláusula de excepción. Yo no te dije a ti que a tu papá sí y a tu tío Luis sí. ¿Sí me captan el punto? O sea, yo no puedo aplicar Mateo 19:9, hermano, universalmente. No, aquí dice que nadie se puede divorciar. Y si se divorcia y se casa con otra, es adúltero. No, hermano, hay una cláusula de excepción. Dice, salvo por causa de fornicación. Hay una cláusula de excepción. Y Dios abre esa puerta bajo condiciones especiales. En este caso vemos que fornicación, y más adelante vamos a analizar esa palabra fornicación, porque hay muchas interpretaciones, pero vamos a ver qué dice la Biblia, porque tenemos que irnos a la Biblia. ¿Qué dice la palabra del Señor? Hay dos planteamientos en la cláusula de excepción. Hay dos planteamientos fusionados en uno solo. Si separamos los dos planteamientos, tendría que decir algo como esto. Escuche, la palabra salvo por causa de fornicación es una cláusula de excepción que fusiona en un solo planteamiento dos planteamientos, lo fusiona en uno solo. Pero si separamos los dos, diría así: y yo digo, cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera. Es decir, en el caso de por cualquier causa. Yo os digo, la segunda cláusula diría, yo os digo, cualquiera que se repudia a su mujer por causa de fornicación y se casa con otra, no adultera. ¿Me captan el punto? Repito,
Estoy diciendo que el versículo 9 tiene dos planteamientos fusionados en uno por la cláusula de excepción. Pero si yo separo los dos planteamientos, uno dice que el que se divorció por cualquier causa y se casa es adúltero, no se puede volver a casar. Y el que se separó por causa de fornicación y se casa no es adúltero y no tiene problema con Dios. Esos dos planteamientos están presentes. Es el mismo que yo les leí ahora el ejemplo. Una madre le dice a su hijo: no me le abra la puerta a nadie, salvo a tu papá y a tu tío Luis. Están los dos planteamientos fusionados en un solo planteamiento, fusionados en uno solo. Si los separamos, la madre podría decir: hijo, no me le abra la puerta a nadie. En el segundo planteamiento: hijo, si su papá o su tío Luis vienen, sí les puedes abrir la puerta. Separamos los dos planteamientos. Bueno, aquí lo tiene, miren, en esta versión en lenguaje actual. Yo les digo que si su esposa no ha cometido ningún pecado sexual, ustedes no deben divorciarse de ella ni casarse con otra mujer, porque si lo hacen, serán castigados por ser infieles en el matrimonio, si no ha cometido ningún pecado sexual. Pero si lo cometió, entonces ya lo dicho que sigue ya no procede. Es el planteamiento, y esto se ajusta perfectamente al original griego. Usted me podría decir: ok, sí, estoy de acuerdo con que hay una cláusula de excepción, puede divorciarse, pero no se puede volver a casar. ¿Dónde dice que se puede volver a casar? Bueno, aquí tenemos, hermanos, por lo menos 3 elementos que hablan que no solo puede divorciarse, sino que puede volver a casarse y no es adúltero o adúltera. La primera es la cláusula de excepción. La cláusula de excepción que acabamos de analizar claramente dice: si se divorcia por cualquier causa y se casa, es adúltero. Si se divorcia por causa de fornicación y se casa, no es adúltero. Eso lo establece en primer lugar la cláusula de excepción. Dice: se divorció por cualquier causa, se vuelve a casar, es adúltero o adúltera. Se divorció por infidelidad y se vuelve a casar, no es adúltero. Esa cláusula de excepción de una vez permite las nuevas nupcias, el nuevo matrimonio, en primer lugar. La segunda razón es la carta de repudio. Hermano, la carta de repudio de la que hablan allí estuvo vigente en Israel 19 siglos. Y la carta de repudio decía explícitamente: podrás irte y casarte con quien quieras hacerlo, con quien quisieras hacerlo. O sea, la carta de repudio decía explícitamente que podía volver a casarse. Si Jesús dice: no la pueden dar, esa carta de repudio no la pueden dar si es que se van a divorciar por cualquier causa. Si es por causa de infidelidad, pueden dar la carta de repudio. Pero la carta de repudio decía que se podía volver a casar. ¿Sí me captan el punto? Si Jesús autoriza que por infidelidad, en este caso por fornicación, porque todavía no hemos llegado al significado de fornicación, por fornicación podían dar la carta de repudio, Jesús automáticamente está autorizando el nuevo casamiento. A menos que Jesús dijera, pero no lo hizo allí: sí, pueden dar la carta de repudio, pero no se pueden volver a casar. Jesús tenía que hacer una aclaratoria allí, porque la carta de repudio decía que se podía volver a casar. Es más, mire cómo lo dice aquí Deuteronomio 24, hablando de esa carta de repudio. Deuteronomio 24: cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, y si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio, la cual decía explícitamente lo que dije, y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa, y salida de su casa podrá ir y casarse con otro hombre. Lo dice la carta de repudio. Nos lo dice tanto el texto en Deuteronomio 24 como lo dice la carta. De hecho, creo que le transcribí esa carta acá. Esta carta, hermano, de repudio, más o menos
la copié en la parte central de la carta, decía algo así como esto, la carta de repudio que estuvo vigente en Israel por 19 siglos, decía el lugar, la fecha, los nombres: por este acto doy consentimiento de mi propia voluntad, te libero, repudio y despido a ti, mi mujer, Juana, hija de Lemuel, por decir algo, la cual ha sido mi mujer por 15 años, por decir algo. Y de esta manera te libero, a fin de que tengas control sobre ti misma, para que vayas y te cases con cualquier hombre con el cual desearas hacerlo. Y este te será por certificado de despido, acta de libertad, según la ley de Moisés y de Israel. Firman los testigos, firman los que se están divorciando, y quedaban legalmente divorciados y podían volver a casarse. Jesús dice que esta carta la podían dar solo si era por causa de fornicación, pero por cualquier otra causa no podía darse esta carta. ¿Por qué? Porque lo que Dios unió, ningún hombre lo puede separar. Tenemos entonces, bíblicamente hablando, en este capítulo, 3 elementos que permiten el divorcio y nuevo matrimonio, que permiten realmente que la persona vuelva a casarse y no comete adulterio. La primera que mencionamos fue la cláusula de excepción. La segunda que mencionamos fue la carta de repudio, que explícitamente lo dice y también lo respalda Deuteronomio 22. Y la tercera es la palabra misma repudio. La palabra repudio que aparece allí en Mateo 19:9 es la palabra griega apolúo. La palabra apolúo significa soltar, dar de baja, derribar, disolver. La palabra apolúo realmente desintegra. O sea, el divorcio, la disolución, cuando Dios la permite. O sea, el punto es que Dios no permite la desintegración de la relación por cualquier causa. Dios la permite solo, en este caso, por la infidelidad, y solo en los casos que estudiamos allá en Corintios 7. Solo por eso. Y cuando se aplica esa palabra, apolúo significa desintegrado. Escuche, esa palabra apolúo, usted la consigue en Apocalipsis 9:15. Cuando habla de unos ángeles, unos demonios que están atados y serán sueltos en el tiempo de la gran tribulación, dice en Apocalipsis 9:15 que estos demonios serán desatados. Estos 4 ángeles serán desatados. Esa palabra que usted lee ahí en su Biblia, desatados, es la palabra griega apolúo, esta misma que encontramos en Mateo 19:9. Apolúo, desatado. Alguien que está atado, en el caso del matrimonio, está atado por el yugo del matrimonio. Porque el matrimonio realmente es como 2 personas que quedan con un yugo, así como los bueyes cuando tenían un yugo que les permitía arar juntos. Bueno, el matrimonio es un yugo, ahora no son 2, son 1. Y deben alar parejo y deben servir parejo en este propósito que tienen de fundar una familia, de criarla, de que honren a Dios, de que sirvan a Dios. Esa palabra también aparece, hermano, en Marcos 7:35, donde dice que Jesús sanó a una persona que estaba muda y dice que se desató la ligadura de su lengua. Apolúo, se desató la ligadura de su lengua. Apolúo. Ya después que se le desató esa ligadura, podía hablar. Imaginen esto. Esa persona que Jesús sanó esto es solamente para que ustedes vean lo que implica apolúo. Imaginen que esa persona que Jesús sanó, que se le desató la ligadura de su lengua y podía hablar, tuviera la limitante de que solo podía hablar 1000 palabras al día. Piensen en el disparate que les estoy diciendo, porque es un disparate, pero es lo que muchos quieren aplicar con el caso del matrimonio. Porque o está desatado y puede hablar todo lo que quiera, y si no puede hablar todo lo que quiera, solo puede hablar 1000 palabras, entonces no está completamente desatado. O sea, lo que yo quiero que ustedes vean, que apolúo es desatado, está suelto, no tiene nada que lo ligue, está libre. De hecho, la palabra apolúo es soltar, dar de baja, derribar, disolver, estar libre. Aparece también en Efesios 2:14. Allí se traduce, no se traduce soltar, se traduce derribar.
Ustedes recuerdan que dice que nosotros no éramos contados como pueblo de Dios, que Israel era el pueblo de Dios, y luego dice que de ambos pueblos hizo uno, entre los gentiles y judíos, derribando la pared intermedia que nos separaba y que nos impedía el acceso a la comunión con Dios. Derribando, la palabra en Efesios 2:14, derribando es la traducción de la palabra griega apolúo. De manera que apolúo significa soltar, también significa derribar, destruir, desintegrar. Porque, hermano, si se cayó esa pared, ya no hay nada que me impida a que yo forme parte del pueblo de Dios. Fui integrado al pueblo de Dios. ¿Sí me captan el punto? De manera que esta palabra apolúo, que se traduce allí en Mateo 19:9 como repudio, dar carta de repudio, es realmente desintegrar, soltar, dar de baja, dejar libre. El punto es que Jesús no autoriza apolúo por cualquier causa. Jesús allí solo autoriza apolúo, la disolución del matrimonio, por infidelidad, por inmoralidad. Y está libre completamente.